Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre es un gusto saludarte. Hoy te presento otro pequeño tutorial en la que vamos a hablar de la figura geométrica conocida como el rectángulo. Sin antes mencionarte de que en esta parte te dejo algunas fórmulas que te van a poder colaborar a la hora, por ejemplo, de calcular la altura de un rectángulo conocida su área y su base, o la base de un rectángulo conocida su área y su altura, o la base del rectángulo conocido su perímetro y su altura, o también la altura de un rectángulo cuando conozcas el perímetro y la base del mismo. Sin más preámbulo, empecemos entonces la explicación. Esta figura que ves acá, como todo el mundo sabe, se conoce como rectángulo. Se caracteriza porque, a diferencia del cuadrado, los lados que son diferentes, es decir, la base es diferente a la altura. Sus ángulos internos miden 90 grados en cada esquina, por lo que la sumatoria de todos ellos me da 360 grados, y al igual que un cuadrado tiene una diagonal que es la línea segmentada trazada desde el punto A hasta el punto C, lo cual me lleva a pensar que en algunos ejercicios del rectángulo tendremos que aplicar la aplicación del teorema de Pitágoras. Veamos entonces algunas situaciones características que se pueden presentar en un rectángulo. La primera situación dice hallar el área de un rectángulo sabiendo que su base mide 8 centímetros y su altura mide 5 centímetros. Entonces acá he hecho un gráfico, tengo un rectángulo cuya base es 8 centímetros y cuya altura es 5 centímetros. Matemáticamente sabemos de que el área de un rectángulo es igual al producto de la base por su altura. Por lo tanto, 8 centímetros multiplicado por 5 centímetros me dan una área o un área de 40 centímetros al cuadrado. En una situación número 2, me piden encontrar ahora el perímetro de un rectángulo sabiendo que su base tiene 6 centímetros y su altura tiene un valor de 3 centímetros. Por lo tanto, la base es 6 centímetros, la altura es 3 centímetros y entonces matemáticamente el perímetro de un rectángulo es igual a 2 veces la sumatoria de la base más la altura. Esto es lógico porque tenemos en un rectángulo dos bases y dos alturas, por lo cual se genera esta fórmula matemática. Por lo tanto, el perímetro será igual a 2 veces la sumatoria de la base, que vale 6 centímetros, más la altura, que vale 3 centímetros, dándome un total de 18 centímetros como perímetro de este cuadrado. Recordemos que el perímetro es la sumatoria de todos los lados que forman al cuadrado, tanto su base como sus alturas. En una tercera situación, la pregunta dice hallar la diagonal de un rectángulo sabiendo que su base mide 4 centímetros y su altura mide 3 centímetros. Perfecto, nos dan como datos ahora la base, que vale 4, y la altura, que vale 3 centímetros respectivamente, y entonces acá entra la aplicación del teorema de Pitágoras. Nos están pidiendo calcular esta diagonal. Por lo tanto, formamos ahí un triángulo rectángulo, ya que tenemos este cateto que vale 4 centímetros y este cateto que es paralelo a esta altura, la cual también vale 3 centímetros. Por lo tanto, la diagonal, siendo definida matemáticamente, es igual a la raíz cuadrada de la base al cuadrado más la altura al cuadrado. Por lo tanto, la diagonal es igual a la raíz cuadrada de la base, que vale 4 centímetros al cuadrado, más la altura, que vale 3 centímetros elevado al cuadrado, y haciendo operaciones pertinentes en la calculadora llegamos a la conclusión de que la diagonal de este rectángulo es igual a 5 centímetros. En una siguiente situación nos piden calcular ahora el ángulo formado entre la diagonal de un rectángulo y su base, sabiendo que la altura del mismo es de 8 centímetros y la base es de 15 centímetros. Por lo tanto, tenemos conocimiento de que la base es 15 centímetros, la altura es 8 centímetros y queremos calcular el ángulo que existe entre la base y la diagonal. Por lo tanto, como nosotros conocemos los catetos de este triángulo, tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente, la función trigonométrica que relaciona a esos catetos es la tangente. Por lo tanto, podemos definir matemáticamente que cuando nos pidan un ángulo, eso va a estar definido como la tangente a la menos 1 del cociente de la altura sobre la base.
Por lo tanto, el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de la altura, que vale 8 centímetros, sobre la base, que vale 15 centímetros, y haciendo operaciones pertinentes en la calculadora llegamos a la conclusión de que este ángulo existente entre la diagonal y la base tiene un valor de 28 grados. En otra situación, la pregunta es la siguiente: ¿cuáles serían los ángulos agudos? Cuando hablamos de ángulos agudos, estamos hablando de ángulos menores a 90 grados, formados por la diagonal de un rectángulo cuya base mide 10 centímetros y cuya altura mide 4 centímetros. Si nosotros nos damos cuenta, al formar este triángulo rectángulo, aquí tendremos un ángulo, aquí tendremos otro ángulo y el ángulo recto que vale 90 grados. Los tres van a ser agudos, tanto este ángulo de acá como este ángulo de acá. Por lo tanto, para calcular eso, lo que hacemos es que para calcular este ángulo de aquí, aplicamos la fórmula matemática que ya conocimos en el anterior ejercicio, tangente a la menos 1 de la altura sobre la base. Reemplazamos los datos, la altura vale 4 centímetros, la base vale 10 centímetros. Haciendo ese cociente y aplicando la inversa de la tangente en la calculadora, llegamos a la conclusión de que el ángulo θ, que es este de acá, es igual a 21 grados, el que existe entre la diagonal y la base. Por lo tanto, para calcular este ángulo de acá, también puedo hacerlo a través de funciones trigonométricas o puedo aplicar esta fórmula de acá. El ángulo beta, que es el que estamos llamando a este ángulo de acá, es igual a 90 grados menos θ. ¿Por qué 90 grados menos θ? Porque la sumatoria de este ángulo con este ángulo debe dar 90, porque con estos 90 del ángulo rectangular llegamos a la sumatoria de 180 grados, que es la que todo el mundo sabe, la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectangular. Por lo tanto, es una forma más cómoda y más eficiente para llegar a calcular el otro ángulo. Por lo tanto, beta es igual a 90 grados menos 21 grados, que es el valor de θ, y entonces llegamos a la conclusión de que este ángulo de acá es igual a 69 grados. Recordando de que la suma de este más este tiene que darme 90 grados. Y de esa manera nosotros hemos llegado a encontrar los ángulos agudos presentes en ese rectángulo en función a su diagonal, a su altura y a su base. Bien, damas y caballeros, como siempre, espero de que este pequeño tutorial les haya servido para que ustedes puedan entender mejor cómo calcular sus ejercicios en función a la figura geométrica que es el rectángulo. Muchas gracias por su atención y como siempre que tengan un excelente día.